Buenos días a todos. Esto es una reunión de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, AGAF, y esto es por el Día Mundial de la Visión, que fue el día 14 de octubre, y nosotros estamos haciendo esta reunión un poquito más tarde para que puedan unirse personas que también han estado en otros actos, ¿no?, de otras asociaciones, que fueron casi todos el día 16. Tenemos la suerte y el honor de contar con la colaboración del doctor José Belda Sanchís, que ejerce su trabajo, bueno, tiene un amplísimo currículum y ejerce ahora mismo su trabajo en el Hospital Público de Torrevieja y en la clínica Vision Care de Torrevieja también, ¿no? Bueno, es una persona, es especialista en glaucoma de muchísima reputación y de, en fin, una formación intensísima, y ha sido colaborador nuestro algunas veces. Lo que pasa es que, bueno, pues ha sido en otros lugares de España, ¿no? Pero él trabaja en Alicante, básicamente, en la provincia de Alicante, y ahora, por vía de la tecnología, pues podemos tenerle aquí para todos los que hayáis querido uniros y estéis presentes en esta jornada, ¿no?, en esta reunión. Bueno, yo creo que, a ver, la asociación, sabéis que organiza jornadas divulgativas y sabéis bueno, que siempre intenta tener a los socios cerca. A veces lo consigue y a veces no lo consigue. Pero nuestra idea es seguir aumentando nuestra tecnología y no solo eso, sino tener un proyecto en el que podamos incluiros a todos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que queremos retomar el contacto con todos vosotros y, bueno, pues vamos a comenzar. Me parece que tenemos que apagaros o silenciar los audios para que el doctor tenga silencio completo y, en fin, pues bueno, iremos dando los audios según la gente vaya queriendo intervenir. Después de la ponencia del doctor habrá un coloquio. ¿De acuerdo? Joaquín, no sé si puedes silenciar los audios de la gente. No lo sé. ¿Joaquín? ¿Qué Joaquín? Joaquín, el secretario, el anfitrión. Vale, pues perdón, es que precisamente no me has oído porque acababa yo de desactivar mi audio. Ya, pero es que no es cuestión de desactivar tu audio, sino de desactivar el de todos. ¿Puedes que sí. A ver, vale, pues todos así de golpe no, porque entonces silenciaría también al doctor y eso, pues claro, creo que no es lo que buscamos, ¿no? Sí, no es lo que buscamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces perfecto. Voy uno a uno, no hay problema. Muy bien. El doctor bueno, puede pues empezar su charla. Muy bien, pues nada, yo agradeceros la invitación. La verdad es que siempre me ha gustado compartir pues experiencias, información con vosotros y siempre ha sido un placer, digamos, colaborar con AGAF. Como comentaba antes de Alfina, llevo dedicándome al glaucoma desde hace ya bastantes años, más de los que yo quisiera por el tema de que van pasando los años y nos vamos haciendo más mayores, pero también esto nos da un poquito más de visión, experiencia y perspectiva en cuanto a las posibilidades que tenemos actualmente para tratar a los pacientes con enfermedades. Me pedisteis que os hablara de la combinación de dos enfermedades que son muy prevalentes, que son la catarata y el glaucoma. Y lo he querido llamar a la charla, o le he puesto el subtítulo de Nuevos Horizontes, porque realmente sí que estamos cambiando un poco la perspectiva y la forma de tratar a los pacientes con glaucoma y catarata. En primer lugar, lo primero que he hecho es un pequeño índice, pero bueno, ya os iré comentando de qué vamos a ir hablando, pero fundamentalmente explicar lo que es una catarata, lo que es el glaucoma, y cuando tenemos que tratar de forma combinada las dos cosas, qué es lo que vamos a hacer. Las cataratas en realidad son una opacidad de la lente natural que tenemos dentro del ojo, el cristalino. El cristalino es uno de los elementos refractivos del ojo. El ojo es como un sistema óptico, como una cámara de fotos que tiene distintas lentes y cada lente tiene su función, tiene una capacidad dióptrica
y la función fundamental es enfocar de forma nítida las imágenes en la retina para que puedan ser transmitidas por el nervio óptico hasta el cerebro. ¿Cuál es la función del cristalino? Pues es una lente transparente, que todos la tenemos, todos tenemos cristalino cuando nacemos, y que tiene la capacidad de enfocar, puede hacer distintas funciones de enfoque para poder ver de lejos y poder ver de cerca. Este cristalino, cuando pierde la transparencia, es cuando hablamos de que tenemos una catarata. Y las cataratas aparecen fundamentalmente como consecuencia del envejecimiento. O sea, la catarata más frecuente que tratamos es la catarata relacionada con la edad. Suele aparecer a partir de los 65 o 70 años y es una opacidad de este cristalino que poco a poco va siendo cada vez más opaca, va siendo un cristalino se va haciendo más turbio y conforme se va haciendo más turbio, pues vemos peor. No solamente se produce por la edad, hay cataratas que pueden estar producidas por un traumatismo, con lo cual la podemos ver en una persona joven también. Hay cataratas que pueden aparecer por determinados fármacos, como los corticoides sistémicos, o incluso la luz solar, el sol, tiene un efecto de creación de radicales libres, de oxidación, y esto podría provocar a largo plazo, si tenemos una exposición solar demasiado prolongada, una catarata. Y luego hay otro tipo de cataratas que aparecen en recién nacidos, que son las cataratas congénitas, pero suelen estar asociadas a problemas de tipo genético o de problemas, digamos, de tipo congénito. Los síntomas de la catarata, pues si tenemos una lente que antes era transparente y que de repente empieza a ser opaca, pues empieza a ser inicialmente un emborronamiento de la visión, vemos peor sobre todo por la noche, también empezamos a ver peor de cerca y incluso en algunos casos puede ocurrir lo contrario. Es una cosa bastante peculiar que nos cuentan algunos pacientes que de repente empiezan a ver de cerca y es porque uno de los efectos de las cataratas puede ser cambiar la graduación. Entonces, los que ya utilizamos gafas para presbicia, de repente no necesitamos gafas para presbicia porque nuestro ojo se miopiza y empezamos a ver bien de cerca. Y es una sensación a veces incluso hasta agradable, porque decir, bueno, si veo yo, ahora leo, y antes no podía leer, pero suele ser algo transitorio. Esto suele durar un tiempo y conforme la catarata va progresando, esa pérdida de visión va a ir a más, a más, a más, hasta que tengamos que ir al único tratamiento posible de la catarata, que es la operación. Hay distintos tipos de cataratas que afectan al centro del cristalino, a la parte externa, al córtex, a la parte más posterior, pero todas, absolutamente todas, se tratan igual, se tratan con cirugía. La cirugía de la catarata ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Cuando yo empecé la residencia, cuando yo me estaba formando, la cirugía era la cirugía extracapsular. Consistía en sacar todo lo que es la catarata, como si fuera un bloque, por una incisión de la córnea, que era bastante grande, que solía tener entre 5 o 6 milímetros, aunque os parezca poco tamaño, eso es un tamaño considerable dentro de lo que es nuestras cirugías, y a través de esa incisión sacábamos la catarata entera y luego por esa misma incisión introducíamos una lente intraocular. Actualmente la tecnología ha cambiado mucho. Lo primero que apareció fue la facomulsificación. Esto fue descubierto por un oftalmólogo estadounidense, un descubrimiento bastante curioso. Como casi todo en la ciencia, muchas cosas se descubren por casualidad. Y este señor estaba un día en el dentista y le estaban haciendo una limpieza de boca. Y el dentista estaba utilizando un aparato de ultrasonidos. Y con estos ultrasonidos le estaban haciendo la limpieza de la boca. Y de repente este señor, que era oftalmólogo, dice, oye, ¿esto que utilizas para limpiar los dientes qué es? Y dice, no, son ultrasonidos que deshacen el sarro y todos los restos que tienes. Ah, pues mira, me tienes que dejar ese aparato que lo voy a probar yo en mi laboratorio. Total, que se llevó el aparato del dentista, empezó a probar esto con ojos de animales y con cosas de experimentación para ver si realmente era capaz de comerse este material y se dio cuenta que sí, que efectivamente los ultrasonidos deshacían los núcleos, los cristalinos. Y fue el inicio de la invención de la facomulsificación. Y quizás ha sido uno de los inventos que más ha revolucionado la cirugía de cataratas, porque nos permite hacer una operación
que antes necesitábamos, como os comentaba, incisiones grandes, con lo cual teníamos que poner sutura, el paciente se tenía que quedar en reposo, incluso encamado durante varios días después de la operación, había muchísimas más complicaciones, pues actualmente operamos por incisiones de apenas 1,5 o 2 milímetros, como mucho, estamos hablando de prácticamente nada, menos de la punta de un bolígrafo, por decirlo así, y por esta pequeña incisión introducimos el aparato de ultrasonidos, deshacemos la catarata y la aspiramos al mismo tiempo. Con lo cual, luego nos permite a través de esa misma incisión inyectar una lente, las lentes también han mejorado mucho, son lentes plegables, y con eso corregimos o solucionamos el problema de la catarata. Como la ciencia sigue avanzando, pues ahora lo que tenemos es un aparato que es un facoláser o un femtoláser, que lo que hace es con un láser externo hacer parte de esa intervención y sustituir parte de nuestros movimientos manuales que hacemos realmente en la cirugía con un láser. Esto, aunque se vende como una innovación, que lo es, quizá no tiene tanta trascendencia en cuanto a los resultados, porque realmente seguimos necesitando la facomulsificación, o sea, los ultrasonidos, para deshacer la catarata y aspirarla. Y lo único que nos va a ahorrar el láser es hacer las incisiones, esas incisiones pequeñitas, y hacer, digamos, la apertura por la cual después pondremos la lente, que es la capsulorhexis. Con lo cual, el láser, comparado con un cirujano hábil o experto, no va a cambiar tanto los resultados en cuanto a la eficiencia o en cuanto al buen resultado de la cirugía. Vamos a ir un paso más allá, las lentes intraoculares. Antes os comentaba que cuando acabamos una cirugía tenemos que poner una lentilla dentro del ojo. Eso lo habréis oído seguro, que tenéis familiares o alguno de vosotros estáis operados ya de cataratas y lleváis una lente intraocular. Y la lente intraocular sirve precisamente para que podamos enfocar nuestros rayos otra vez, los rayos y las imágenes en la retina. Lentes intraoculares hay de muchos tipos actualmente. Inicialmente solo teníamos lentes monofocales que nos permitían pues, una visión relativamente buena de lejos, pero de cerca necesitábamos gafas y muchas veces de lejos también. Las lentes se han ido desarrollando y cada vez son más personalizadas. Vamos buscando lentes que se acoplen a la visión de cada uno. Y además, incluso podemos adaptar las lentes a distintas patologías del paciente. Ya no solamente la lente va a estar adaptada a la graduación del paciente, sino también a qué tipo de patología tiene el paciente. Por ejemplo, las lentes monofocales son las que se han utilizado clásicamente cuando el paciente tenía alguna enfermedad en la retina o en el nervio óptico. Si alguien tiene un glaucoma, pues ponerle una lente trifocal, que son lentes para ver de cerca, no era adecuado puesto que su campo visual ya estaba reducido y la lente no le iba a favorecer la visión, sino que podía empeorarla. Sin embargo, existen ahora lentes que son las lentes EDOF, que son las lentes que son como unas monofocales mejoradas, que nos permiten tener una visión de lejos y de media distancia, aunque no te permiten visión de cerca, pero dan más un abanico mejor de visión. Y estas sí que tienen más valor en pacientes que tienen patologías retinianas o de nervio óptico, como por ejemplo en el glaucoma. Y son las lentes que, por ejemplo, nosotros estamos ahora estudiando, estamos haciendo un ensayo clínico con la compañía Rainer, que es una compañía del Reino Unido, para valorar si estas lentes tienen ventajas sobre las lentes monofocales en pacientes con patologías como el glaucoma, con patologías del nervio óptico. Y es algo que, aunque parece ser que es así, lo tenemos que demostrar con datos científicos y con un ensayo clínico que pueda permitir demostrar estos datos. Y luego os voy a contar una novedad que seguramente tendremos dentro de relativamente poco tiempo. Cuando nosotros hacemos la cirugía de cataratas y quitamos la catarata, podemos implantar, o es posible ya implantar, un chip que pueda hacer un control de la presión intraocular de forma permanente. Esto todavía no está comercializado, ¿eh? Esto no es una cosa que se pueda hacer de momento de forma reglada. Hay ya varios prototipos, son como unos anillos, que cuando hacemos la cirugía de cataratas, además de poner la lente intraocular, introducimos este microchip. ¿Esto qué nos permite?
pues nos permite de forma real medir la presión intraocular de ese paciente incluso 24 horas. O sea, es un sensor que va dentro del ojo y que está continuamente midiendo la presión intraocular y la está transmitiendo o la puede transmitir de forma externa a un móvil, a un ordenador, etcétera, etcétera. Con lo cual tendríamos la ventaja de tener un control prácticamente continuo de la presión intraocular de este paciente. Sobre todo, pues imaginemos que el paciente ya ha tenido que operarse de cataratas o de catarata y glaucoma y necesitamos un control muy estricto de su presión intraocular. Pues introduciendo uno de estos chips cuando estén disponibles, porque insisto que esto todavía es experimental, pues podríamos tener este control mucho más adecuado de estos pacientes. Bueno, hemos hablado de cataratas, aunque hemos tocado un poquito lo que es la función de las lentes y de los anillos con sensores. Pero vamos a hablar un poco de glaucoma y luego vemos cómo podemos combinar los tratamientos de ambas y cuándo toca hacer esa combinación. En el glaucoma, yo creo que todos sabéis que es una enfermedad del nervio óptico. No es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, porque intentar considerar el glaucoma como una sola enfermedad es un error. Hay distintos tipos de glaucoma, unos pueden estar producidos o aparecer de forma congénita, otros están relacionados con glaucomas traumáticos, otros pueden ser también por medicamentos como los corticoides, etcétera, etcétera. Pero todos tienen un factor común y es que dañan el nervio óptico. El glaucoma es un daño del nervio óptico que es progresivo y que puede producir una afectación permanente de la visión, incluso hasta completa, si no conseguimos hacer un tratamiento a tiempo. El cuadro general, o por lo menos lo que hablamos normalmente, es que es la presión intraocular la que produce el glaucoma, aunque no siempre es así porque existen glaucomas normotensivos o de tensión normal, pero en general el glaucoma está producido por un aumento de la presión intraocular. Y este aumento de la presión intraocular se produce porque hay un desbalance entre la producción del humor acuoso, el líquido que hay dentro del ojo, y la salida o drenaje del mismo. O sea, tenemos o bien más producción que salida, con lo cual aumenta la presión del ojo, o tenemos una producción normal, pero una salida restringida, con lo cual también aumenta esta presión del ojo. Este aumento de presión, con el tiempo, va produciendo un daño progresivo de las fibras del nervio óptico, conduciendo, como hemos dicho, a esa pérdida de campo visual de forma inicial y a una pérdida total de la visión con el tiempo. ¿Factores de riesgo? Pues hay varios. Por ejemplo, está relacionado con la raza. Los pacientes con raza negra pues tienen más riesgo de tener glaucoma. La edad también es un factor de riesgo. Por encima de los 60 años, digamos que el glaucoma es más frecuente. Los antecedentes familiares, a pesar de no ser una enfermedad estrictamente congénita o que haya algún gen definido, pero no siempre se puede establecer un patrón hereditario, pero sí que hay lo que se llama una agregación familiar significativa. O sea, dentro de una familia donde hay glaucoma, pues hay más pacientes que pueden tenerlo. Otras enfermedades que predisponen al glaucoma, la miopía o la hipermetropía altas, la diabetes, los traumatismos y, de nuevo, nuestros amigos los corticoides, o mejor dicho, enemigos, que con el tiempo pueden producir también glaucoma. Los síntomas, por desgracia, al principio no da clínica, es una enfermedad silente y muchos pacientes pueden tener presión intraocular aumentada, se les está produciendo el daño en el nervio óptico y no son conscientes de que les está pasando nada porque no da clínica, salvo que la tensión esté muy elevada y en esos casos, que es un glaucoma agudo, puede producir dolor. Conforme progresa va afectando el campo visual, a lo mejor los daños iniciales no nos damos cuenta porque son solamente en algún lateral del campo visual, pero cuando va avanzando más al campo central es cuando podemos ser conscientes de la pérdida. Existe también un glaucoma congénito, que es afortunadamente poco frecuente en nuestro país, aunque en lugares como por ejemplo Arabia Saudita, donde hay mucha consanguinidad, ahí sí que encontramos un porcentaje de glaucomas congénitos muchísimo mayor. Y tenemos que distinguir entre glaucoma de ángulo estrecho y glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo estrecho se produce normalmente en pacientes que tienen el ojo más pequeñito, hay muy poco espacio entre la córnea y el ángulo, que es donde está la salida del humor acuoso, y en estos casos, pues por esta dificultad de salida del humor acuoso, acaba subiendo la presión intraocular.
y son los casos que tienen más predisposición a tener una subida brusca de tensión y por lo tanto hay que tener más cuidado con los fármacos que damos en estos casos. En el caso del glaucoma de ángulo abierto, es el más frecuente en nuestro entorno, es el más silente, por decirlo así, porque no da prácticamente clínica, y también no conocemos cuál es la causa real en la mayoría de los casos. El diagnóstico, solamente hay una forma de diagnosticar el glaucoma y es con una exploración oftalmológica completa, que no consiste solamente en la toma de tensión ocular. Os recuerdo que hay un porcentaje pequeño pero bastante importante de glaucomas normotensivos. A lo mejor podemos tener una persona que tiene las tensiones a, digamos, 16 y aún así poder presentar un glaucoma porque es un glaucoma de tensión normal o tensión baja. También hay que hacer un estudio del nervio óptico, que actualmente no se hace solo con la visualización con el oftalmoscopio, mirando directamente, sino que tenemos aparatos como el OCT, que nos permite medir ese nervio óptico, medir el grosor y compararlo con bases de datos de pacientes normales. Y podemos saber si hay lesión en ese nervio o no lo hay. Y por último, otra prueba importante es el campo visual. El campo visual nos permite saber el grado de afectación funcional, el grado de lesión que tiene ese nervio óptico, pero en lo que sería la práctica habitual del paciente. Campo visual es una prueba muy tediosa, que los que la habéis realizado sabéis que es muy aburrida, es cansada y a veces incluso muy subjetiva. Y es de las cosas que también se está investigando, cómo poder hacer una prueba diferente, que sea con un entorno más real, a lo mejor que tú te permite desde un entorno virtual, como si estuvieras paseando por una calle, y de esta forma averiguar qué zonas ves y qué zonas no ves. Eso es una cosa que está también en estudio y que probablemente dentro de unos años tendremos una prueba más real para valorar el campo visual de nuestros pacientes. Opciones quirúrgicas hay muchas para el glaucoma. Se pueden hacer, bueno, primero haríamos tratamiento médico, perdón, me he saltado la parte esa, antes de intentar el tratamiento quirúrgico siempre hay que intentar tratar el glaucoma con gotas, y las gotas lo que buscan fundamentalmente es bajar la presión intraocular, o sea, descender esa presión para que el daño del nervio óptico o pare o vaya más lento. Muchas veces las gotas no son eficaces o producen efectos secundarios que son intolerables, con lo cual hay que pasar a tratamientos quirúrgicos, que pueden ser de dos tipos. Podría ser con láser, y hay varios tipos de tratamientos láser, como la trabeculoplastia láser o trabeculoplastia láser selectiva, que es la que más se realiza actualmente. Solo es válida para casos leves de glaucoma, casos iniciales, y permite reducir el uso de 1 o 2 fármacos. La iridotomía láser se utilizaría en glaucomas de ángulo estrecho, aunque el glaucoma de ángulo estrecho actualmente se prefiere tratar quitando el cristalino, haciendo una operación de cataratas, y luego lo comentaremos por qué. Y luego estaría la cirugía. La cirugía clásica del glaucoma ha sido siempre la trabeculectomía, aunque es una técnica que cada vez se utiliza menos porque hay técnicas que la están superando por tener menos riesgos. Por un lado están las técnicas MICS, que son las cirugías mínimamente invasivas de glaucoma, que son las que se emplean, digamos, con glaucomas también leves o moderados, y en casos de glaucomas con más grado de afectación, nuestra técnica de elección suele ser la esclerectomía profunda no perforante, que es una técnica que lo que intenta es recuperar la vía de drenaje natural del ojo sin llegar a hacer un agujero, sin llegar a hacer lo que se llama una trabeculectomía. Y en estos casos conseguimos una bajada de presión bastante más fisiológica, más lenta y con menor grado de complicaciones, porque todas las técnicas quirúrgicas, no nos engañemos, pueden tener un riesgo. Y ahora hablaríamos ya de juntar las dos patologías. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente a la clínica que tiene, por un lado, catarata y por otro lado tiene glaucoma? ¿Cómo enfocamos su tratamiento? ¿Qué podemos hacer por este tipo de pacientes? Pues una de las cosas que podemos hacer, y por eso comentaba que era importante en el glaucoma de ángulo estrecho, es la cirugía de cataratas, precisamente. Si el paciente tiene ángulo estrecho, una de las mejores soluciones para su ángulo estrecho es la cirugía de cataratas. ¿Por qué? Porque nos va a abrir el ángulo. El ángulo
está producido, el ángulo estrecho está producido fundamentalmente porque, como hemos dicho, es un ojo pequeño y el cristalino ocupa un espacio bastante importante y sobre todo cuando hay catarata ese espacio es muchísimo mayor. Si nosotros quitamos ese cristalino con una operación, vamos a conseguir abrir el ángulo. Los que podéis ver más o menos la imagen, veréis que hay dos imágenes como si fueran dos cortes del ojo. La del lado izquierdo es una imagen en la cual el ojo ha sido, digamos, ya no ha sido operado todavía y el ángulo está muy estrecho. Toda esa zona está muy estrechita. Pero en cambio, después de la operación de cataratas, como veis, ese ángulo se ha ampliado muchísimo. Tenemos un ángulo muchísimo mayor. Con lo cual, el drenaje de ese paciente va a ser mucho más favorable después de la operación de cataratas. Con lo cual, glaucoma de ángulo estrecho es operación de cataratas. Hoy en día es la mejor solución. La iridectomía que antes hablaba yo, la iridectomía con láser, puede ser un apañito inicial, pero la mejor solución en estos casos, y hay un estudio que además lo hizo un español que está afincado en Reino Unido, que es el doctor Azuara Blanco. Él diseñó un estudio multicéntrico de muchísimos centros en Reino Unido para comparar precisamente la iridotomía láser con la cirugía de cataratas en los pacientes con glaucoma de ángulo estrecho y descubrió que efectivamente esta era la mejor opción. Implantes para glaucomas leves o moderados. Hay muchos, el que más utilizamos nosotros es el iStent Inject. El iStent es como dice la palabra, un stent que vamos a poner en el canal de SLEM y que lo vamos a poner precisamente para favorecer el drenaje del humor acuoso. Este drenaje lo vamos a favorecer después de una operación de cataratas. Lo que hacemos es hacer la operación de cataratas, quitamos la catarata y una vez quitada la catarata, ponemos con un inyector estos pequeños implantes. Los que podéis ver la cirugía, esto es el implantador, vamos al canal de SLEM, que es la zona que se ve con un poquito de sangre justo en el ángulo, y nos acercamos y simplemente con el implantador, que es como un inyector, le damos a un pequeño botoncito y ya se ha puesto el implante, que es esa zonita que se ve ahí. Aquí estamos poniendo el segundo porque se ponen dos implantes en el mismo ojo. Es lo mismo que hacen los cirujanos cardíacos cuando tienen una obstrucción en las coronarias, que van y ponen un stent. Pues nosotros ahora estamos poniendo stents en el canal de SLEM. Hay distintos tipos, como os he comentado, pero uno de los que se pone de forma más fácil y con menos riesgo es este que estáis viendo. Y se hace después de la cirugía de cataratas, como un procedimiento combinado. Esto simplemente es un pequeño vídeo de cómo se hace una operación de stent. Es muy rápida, esto es un quirófano, no quiero tampoco aburriros mucho con los detalles, pero simplemente quería que vierais más o menos cómo funciona un quirófano en oftalmología. Todo esto está hecho con anestesia local, el paciente está despierto, con lo cual le vamos pidiendo pues, que mueva la cabeza para un lado u otro, posicionamos la cabeza para tener una mejor visualización del ojo y como veis trabajamos con un entorno estéril completamente y con un microscopio quirúrgico. Para poder ver el ángulo, lo que vamos a utilizar es una lente de gonioscopía. Es esta lente que veis aquí, que se está poniendo sobre el ojo con un material viscoelástico por encima, para poder ver el ángulo, que es la zona, como os decía yo, os comentaba yo, de filtración del ojo. Ponemos siempre dentro del ojo materiales viscoelásticos. Esto que veis aquí es como un gel que se introduce dentro del ojo para la cirugía de cataratas y también para la cirugía de glaucoma, que nos permite tener espacio y protección de todas las estructuras del ojo. Y eso que veis que estoy utilizando con la mano es el inyector. El inyector es lo que vamos a emplear para poner los stents. Los stents ya están dentro del inyector y son el implante más pequeño que se ha diseñado para uso humano. Si yo por un error o por lo que sea le doy al botoncito de sacar el stent antes de hora, ese stent se va a perder dentro del campo quirúrgico y no lo voy a poder recuperar por lo pequeño que es. O sea, ni siquiera con el microscopio
probablemente lo podría encontrar en el campo quirúrgico porque se pierde, sencillamente se pierde. Y nada, simplemente el stent lo ponemos por la incisión, utilizaremos ahora la lente para visualizar el ángulo y con esto hacemos la cirugía que ya habéis visto anteriormente, que es la implantación del stent. No voy a poner la cirugía otra vez porque ya la habéis visto, pero era simplemente para que vierais cómo se realiza la cirugía. Hay otros implantes, como he dicho, no solamente existe el stent, sino, por ejemplo, hay pacientes que se pueden operar con el SEN, que es un pequeño tubito con una luz en su interior que permite sacar humor acuoso, que también se inyecta desde dentro, o el Pressure Flow, que es uno nuevo que acaba de presentarse y que se puede utilizar pero por vía externa. Se puede hacer una canaloplastia, se puede hacer goniotomías, que es como quitar la resistencia del trabéculum con un cuchillete. Hay muchas técnicas actualmente para tratar el glaucoma, pero todas ellas para mí tienen solamente la ubicación en el glaucoma leve o moderado. Para glaucomas más avanzados estas técnicas no valen, y para glaucomas más avanzados tendríamos que utilizar la esclerectomía profunda no perforante, que es la técnica quirúrgica de elección hoy en día para los glaucomas más avanzados. Tiene menos riesgos quirúrgicos que una trabeculectomía y consistiría en la creación de, como he comentado antes, una vía de salida del humor acuoso a través del trabéculum, pero sin perforar. La ventaja que tiene es que tiene mejor control que pueden tener los fármacos, el control de la tensión se produce durante 24 horas, hay menos oscilaciones y no va a depender tanto de que el paciente se ponga o no se ponga las gotas, porque en este caso es la cirugía la que va a hacer el trabajo. Produce mayor descenso tensional que el resto de las técnicas y por lo tanto un mejor control de la enfermedad. Y esto es simplemente un pequeño vídeo para los que podéis verlo, que veáis cómo se hace esta cirugía y veis cómo lo más importante es cómo se ve como hay como una especie de goteo de líquido de forma permanente en la zona de la operación. Aquí estamos quitando, se llama esclerectomía porque quitamos una parte de la esclera. Aquí estamos cortando precisamente esa zona de esclera que va a permitir la salida del humor acuoso. Y veis cómo hay como una perforación, una salida continua de humor acuoso por aquí, que va a ir al espacio subconjuntival y también al espacio supracoroideo, y de esta manera va a drenar la presión, va a drenar el humor acuoso y vamos a conseguir pues un poco el objetivo, que es que el paciente tenga una tensión controlada y podamos parar un poco la evolución de la enfermedad. En algunos casos que no funciona ninguna técnica o que todas las técnicas estas han fracasado, es posible que tengamos que utilizar una válvula de Ahmed. Las válvulas son uno de los dispositivos que se ponen en la parte posterior del ojo con un tubito que va a la cámara anterior o a la cámara posterior y drenan el humor acuoso. Es lo mismo que habéis visto hasta ahora, pero con un dispositivo valvular, y se hacen en los casos en los cuales la conjuntiva ya está muy mal y no va a poder tolerar una cirugía filtrante como la que os he presentado justo antes, como la esclerectomía profunda. Y digamos que se emplean como ya una tercera opción. Habría más tipos de cirugía, como son los procedimientos ciclodestructivos, que es para destruir el cuerpo ciliar, que se puede hacer con láser o con ultrasonidos, pero ya son cirugías para casos muy terminales, para ojos dolorosos y que, digamos, se utilizan muy, muy poco, afortunadamente. Ya para resumir, simplemente deciros que la catarata y el glaucoma pues son dos enfermedades oculares que pueden producir pérdida de visión, pero es pérdida de visión evitable. Tanto una como la otra, si se tratan a tiempo, podemos evitar esta pérdida de visión. El diagnóstico precoz del glaucoma sigue siendo la parte más importante para que cuando nosotros empecemos a tratar todavía tengamos nervio para poder mantener, por decirlo así. Los glaucomas que llegan muy tarde a nuestra consulta son los que tienen peor pronóstico. Que es posible el tratamiento simultáneo de la catarata y glaucoma, y de hecho es conveniente cuando hay catarata y hay glaucoma, hay que hacerlo de forma combinada, y de esta forma disminuimos los riesgos quirúrgicos y evitamos complicaciones postquirúrgicas, y que en el futuro vamos a tener la posibilidad de implantar esos sensores que nos van a permitir monitorizar la presión 24 horas. Incluso hablando un poquito más de futuro, antes cuando
Estábamos antes justo de la charla, alguien comentaba la posibilidad de implantar un chip a nivel del cerebro, por decirlo así, que esté conectado a una cámara en personas ciegas. Esto yo creo que también va a ser el futuro del tratamiento de enfermedades que han producido una ceguera. Probablemente vaya más por intentar volver a conectar nuestra área visual, que es el área cortical, con una cámara externa que sea la que mande los estímulos, que haga de ojo, por entendernos, y lo mande al cerebro. Esto es un tema muy interesante que se está trabajando en el Departamento de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, de aquí de Alicante, con el que colaboramos nosotros. Tenemos un convenio de colaboración con el profesor Eduardo Jover, y que ahora en este momento está en fase de ensayo clínico y precisamente están buscando voluntarios, gente que no tenga nada de visión, porque realmente solamente es útil para aquellos que tienen una pérdida completa de visión, y pues un poco para ir avanzando en cuanto al tema de este tipo de tratamientos. Y en principio nada más. Si queréis más información la podéis conseguir. Yo tengo un blog en el cual intento dar información a pacientes que tienen glaucoma o tienen dudas sobre el glaucoma, o a familiares de pacientes con glaucoma, y también en nuestra clínica que está especialmente enfocada al glaucoma en Torrevieja. Y nada más, muchísimas gracias a todos, y yo creo que el tiempo que nos quede o el que necesitéis me tenéis a vuestra disposición para preguntas ahora. Muy bien. Muchas gracias, doctor Belda. Y bueno, podemos abrir un turno de palabra. No sé, Joaquín, si la gente puede ir levantando la mano o pueden directamente intervenir. A ver, vamos a ver, estoy... un momento, por favor. A ver, antes ha levantado la mano IPAD Joaquín, me imagino que será nuestro compañero. No lo sé, no sé quién será, pero bueno, que Sí, le das palabra hay y dos ya está. participantes que me salen a mí que han levantado la mano. Paula, Sí. y creo que el otro es Joaquín. Lo que pasa es que no se les oye, hay que darles voz. Sí, un momento, eso es lo que estoy buscando. A ver, es que... A ver, ¿cómo se desactivar audio? No, desactivar audio, a ver. Vamos a ver, aquí... Ellos pueden darse al audio, ellos mismos, se pueden desactivar su audio. Ah, bien, pues en ese caso, a ver. A ver, ¿se me oye a mí ahora? A ti sí. A ti Bien. sí. No, entonces es para decir a todos los participantes que si quieren participar, que si quieren intervenir en el coloquio, se activen el audio, comprueben que lo tienen puesto, el audio, para que lo oigamos todos. ¿Me oís? Sí, Sí, ahora sí. perfectamente, Perfecto. Joaquín. Muy bien. Perfecto, Joaquín. Doctor, yo tenía dos preguntas que hacerles, que me han traspasado. Bueno, yo me presento, yo soy Joaquín de Alicante, llevo en torno a 25 operaciones entre cataratas, glaucoma y retina. Una de ellas es el viejo tópico este de que la catarata no se opera hasta que está madura. ¿Eso se sigue utilizando? No, para nada. La catarata se opera cuando quita visión. Vale. Normalmente las exigencias visuales de cada paciente dependen de su situación, digamos, real. Por ejemplo, una persona joven en edad laboral, si tiene una catarata, tienes que operarlo precozmente porque le va a impedir hacer su trabajo, le va a impedir conducir, le va a impedir hacer una vida normal, y que hay que operarlo mucho más precozmente que a lo mejor un señor de 80 años cuya vida es salir a dar una vueltecita por el parque y estar viendo la televisión. Si realmente las exigencias visuales de un paciente son más elevadas, nosotros operaremos la catarata más precozmente. Si las exigencias son menos elevadas, igual podemos demorar un poco esa cirugía. Pero digamos que ya no es como antes, que decíamos, ¿no? La catarata hay que dejar que esté completamente madura
No es que madure como una pera, porque no son peras, sino simplemente las cataratas que eran mucho más duras, porque precisamente las sacábamos más fácilmente cuando las extraíamos enteras. Pero actualmente es justo lo contrario. Con el procedimiento de facomulsificación, cuanto más dura, más cuesta de sacar. Entonces, casi es preferible operarla cuando ya está quitando visión, pero no es demasiado dura. O sea que ese tópico ya no se aplica. Correcto. Y otra pregunta que me trasladan. ¿El uso prolongado de betabloqueantes puede afectar a ver cómo digo esto, a la salud masculina? Totalmente, sí. Una de las preguntas que nosotros los oftalmólogos nos olvidamos hacer, y es un error porque somos médicos y no somos médicos solamente de los ojos, sino somos médicos integrales, o sea, tú tienes que pensar que un paciente que tienes delante tiene, aparte de unos ojos, tiene una vida detrás de ellos. Es el tema de, pues eso, de la salud sexual. Y como tú comentabas, los betabloqueantes está descrito que pueden producir alteraciones de la libido, incluso impotencia en algunos casos. Con lo cual, no es ninguna tontería lo que has dicho, es cierto que el uso de betabloqueantes puede tener este efecto secundario. Por lo tanto, hay que preguntarlo. La segunda cosa es que no solamente eso, sino que puede bajar un poco el rendimiento, digamos, pues, es decir, deportivo, porque la gente joven, por ejemplo, que corre o que hace algún tipo de deporte también le puede afectar. Incluso en personas mayores les podría producir fatiga, y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, los betabloqueantes, uno de los inconvenientes que tiene es que no están exentos de efectos secundarios sistémicos, y es el problema de los betabloqueantes. Yo normalmente, antes de prescribirlos, lo primero que me miro es la historia del paciente y veo que no tenga ningún problema de corazón, que no tenga ningún problema pulmonar, porque los puede empeorar. Y sí que es cierto que no siempre le voy a preguntar al paciente pues, si le afecta la libido, pero intento estar un poco pendiente, porque en caso de que sea pues, gente, digamos, sobre todo más joven, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque me puedes fastidiar un poquito toda esa vida. Vale, gracias. Creo que Paula tenía también alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. ¿Se Hola, me buenos oye? días. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues mire, en primer lugar, bueno, yo soy Paula Varela, hablo desde Vigo, y en primer lugar quería hacer un mini homenaje a la cirugía, porque, bueno, en mi caso pues tengo 2 trabeculectomías, una en cada ojo, desde los 4 meses, y tengo 43 años, y son las únicas operaciones que hasta el momento pues que me han tenido que hacer. Qué bien. Sí. Y bueno, en segundo lugar, la consulta es si cuando dice esclerosis del cristalino, me refiero a los informes, Sí. por escrito, si se refiere a catarata. No. Una esclerosis del cristalino simplemente es la primera fase en la cual el cristalino empieza a coger un poquito de color o empieza a perder un poco de transparencia. No es una catarata como tal, porque cuando hablamos de catarata ya estamos hablando de algo que ya produce una pérdida de visión. Entonces, hay veces que se utiliza el término, que es muy incorrecto, de principio de cataratas. Tiene usted un principio de cataratas, pero no hay que operarla. Vamos a ver, un principio de cataratas no existe, igual que tampoco existe el principio de glaucoma. O tenemos glaucoma o no tenemos glaucoma, o tenemos cataratas o no tenemos cataratas. Y una esclerosis de cristalino no es una catarata, porque en principio no está produciendo una pérdida de visión. Sí que puede producir en algunos casos la pérdida de la acomodación, que antes enfocábamos de cerca y dejamos de enfocar, y probablemente, pues como me veis, yo ya llevo gafas de cerca, quiere decir que probablemente algo de esclerosis también vaya a tener yo, pero eso no significa que tengamos una catarata. Vale, muchas gracias. Pero había 3 personas más que han levantado la mano. A ver. Creo que está Miguel Ángel Lorenzo.
por lo que veo yo por aquí, con la mano levantada. Sí. No se oye. ¿Se está haciendo alguna pregunta? No se oye. No se oye, sí. Se oye un poco mal, Miguel Ángel. No, yo no estoy hablando, ¿eh? Ah, no. Ah, Perdón. Es que te veíamos con la mano levantada. Ah, pero ¿hablo yo o no? Sí, sí, sí. te estamos sí, esperando. conmigo. Vale, vale. Pues sí, yo iba a preguntar, ¿cuántas trabeculectomías se pueden hacer en un ojo? 4. Ay, 4. eso es una buena pregunta. ¿Arriba, abajo, derecha, izquierda? ¿O se puede... No, te cuento. Abajo no. O sea, la zona inferior del ojo no se puede hacer ninguna cirugía filtrante porque es una zona que con mucha facilidad puede producirse una infección. De hecho, cualquier procedimiento filtrante en la zona inferior del ojo está contraindicado. Normalmente lo máximo que se podía hacer de cirugías filtrantes en un ojo serían 3. Una arriba, otra arriba a la derecha y otra arriba a la izquierda. Eso es el máximo que yo he llegado a poder realizar en un ojo porque las anteriores se han ido cerrando y han dejado de funcionar. Por lo tanto, la zona inferior contraindicada completamente. Lo único que se puede poner en la zona inferior, que yo lo he hecho en un par de ocasiones en casos que no había otra posibilidad, es poner una válvula. Esa válvula que antes os comentaba, la válvula de Ahmed o cualquier otro. Yo tengo la válvula de Ahmed. Eso es. Pues una válvula sí que se puede poner en una zona inferior. Es lo único que se podría poner. Tengo arriba a la derecha. Ajá. Pues la válvula de Ahmed que se suele poner arriba normalmente, o arriba a la derecha o arriba a la izquierda, si las zonas de arriba a derecha y de arriba a izquierda estuvieran totalmente inaccesibles porque la conjuntiva está toda pegada, porque no queda conjuntiva, podemos ponerla en la zona inferior. Pero es la única excepción. El resto de las cirugías en la parte inferior están contraindicadas. Vale. Y nunca se puede repetir encima de una trabeculectomía. No es conveniente. No es conveniente. Solo en casos muy, 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 muy raros intentamos reavivar una trabeculectomía porque sabemos que normalmente hay un porcentaje de fracasos muy alto porque esa zona ya está muy fibrosada y es muy fácil que vuelva a fibrosar. O sea, las reintervenciones en la misma zona yo intento evitarlas en la medida de lo posible. ¿Y válvulas se pueden poner más de una? Válvulas se pueden poner más de una, aunque en mi caso yo nunca he llegado a poner más de 2, entre comillas. He llegado a tener pacientes con 2 válvulas puestas, pero... Me hicieron ciclo después de la válvula, la ciclo. Claro. El ciclodiodo sí que se puede hacer después de la válvula, lo que pasa que el ciclodiodo es un procedimiento que a veces es complicado medir cuánto vas a quemar, por decirlo así, de cuerpo ciliar para que la presión quede bien controlada. O a veces te quedas corto o te puedes incluso pasar y llevar un ojo a la tisis, que es una complicación bastante. A mí me hicieron en el mismo año 2. Una vez fue sentado, viendo, y luego la siguiente en quirófano sin ver. Claro. Sería la primera más suave y la otra más... Probablemente te hicieron un procedimiento más inicial con menos potencia y el segundo con más potencia, correcto. Sí. Si tú sigues con la gota, si tú no sigues con la gota, te puede dar un dolor para mí. Bueno, nos vamos a ir aquí. Sí. A ver, ahora también ha levantado la mano, a ver, un número que aparece aquí, no sé de qué es, y Paqui Álvarez y Rosa Castellanos. A ver. Sí, hola, buenos días. La del número soy yo, Puri, que no he sabido ponerme el nombre y me he confundido y he puesto el número de acceso. Sí. Bienvenida. A ver. Hola, buenos días. Hola, Puri. Buenos días. Bueno, doctor, mi pregunta, bueno, no sé si son varias. Tengo 54 años, nací con glaucoma congénito en ambos ojos. El derecho me operaron 3 veces, pequeñitas, a los 6, a los 13 y ya a los 20, que al final fue el vultasmo, me lo tuvieron que quitar y tengo prótesis. Y en el izquierdo, al que normalmente llamo bueno, el que tengo bueno,
tengo también glaucoma y me he hecho gotas Azov a la noche, o sea, perdón, estoy nerviosa, de día y de noche, cada 12 horas. Mi pregunta es, yo tengo asma que se me ha ido agravando con el tiempo. Tengo fibromialgia y cansancio crónico y todo esto. Quería saber si esto puede ser debido a temas gotas o temas, no sé cuál es que no sé cómo decirlo, temas adyacentes a eso, al glaucoma, o es mi salud que ha salido así de variopinta o de Sí, te he entendido, Puy. un Mira, poquito destrozada. te he entendido perfectamente. Bien. El tema de las gotas que llevas, el Azopt, en Sí, principio no tiene efecto secundario de asma, o sea, no afecta a la función pulmonar. Si fuera un beta bloqueante, como hemos comentado antes, sí que estaría contraindicado en tu caso, porque podría empeorar tu asma. Pero el Azopt no tiene ese efecto secundario, como tampoco lo tendría, por ejemplo, una prostaglandina, una análoga prostaglandina como el Salatán, o tampoco lo tendría a lo mejor el Alfagan, ¿vale? Pero los betabloqueantes estarían contraindicados. Y también te digo que no tiene que ver, digamos, el proceso de glaucoma con tu problema pulmonar o tu problema de fibromialgia. No están relacionados uno con el otro. de acuerdo. Lo que sí quería decirle que yo he estado con gotas más fuertes, me imagino que ya con el tiempo he ido diciendo, tengo problemas asmáticos, no sé cuánto, y me las han ido adaptando. Pero como era tan pequeñita desde que las he tenido, posiblemente esas gotas me han podido producir el asma. No tiene lo que produce el beta bloqueante es precisamente un agravamiento de un asma preexistente. O sea, no inducen un asma per se, o sea, no son una gota que te va a provocar, digamos, un asma que tú antes no tenías. Pero si tú ya tienes una predisposición a tener asma o ya tienes un asma preexistente, en esos casos lo pueden agravar. Bien. Y ya la última pregunta, disculpe, que sé que hay mucha gente esperando. Ya le he comentado, 54 años y veo solo por un ojito, con las gotas y tal. No es que tenga miedo, pero si yo volviera a tener un tema agudo, ¿sería poco a poco o me podía quedar de la noche a la mañana sin ver? No, de la noche a la mañana, salvo que tengas una subida muy, muy brusca de la tensión, que eso es muy poco frecuente en los glaucomas, tanto congénitos como los glaucomas crónicos, salvo en esas circunstancias es muy, muy difícil que ocurra, quiero decir. O sea, no suele pasar. El glaucoma que pierde visión rápidamente es el glaucoma de ángulo estrecho, que de repente te da una crisis de glaucoma agudo y tienes que ir corriendo al hospital porque te duele muchísimo el ojo y has perdido completamente la visión. Pero eso son casos bastante raros dentro de lo que es el glaucoma. La gran mayoría de los casos de glaucoma, la pérdida de visión es lenta, progresiva y a lo largo de muchísimos años. Y si tú estás con controles periódicos, te van valorando tanto el nervio óptico como el campo visual, etcétera, etcétera, es la mejor forma de saber si se está produciendo pérdida o no y de poder tratar de forma precoz pues cualquier tipo de alteración que pueda ocurrir. Pero estate tranquila que de un día para otro es imposible. Muchísimas gracias, doctor. Me ha tranquilizado mucho. Gracias. De nada. Bueno, continuamos con Paqui. Paqui, habías levantado la mano también, ¿verdad? Sí, así es. Bien, Buenos hola. días. Hola, buenos días, Paqui. Mira, soy la mamá de una niña que tiene 8 años que tiene glaucoma congénito en ambos ojos. En el ojo izquierdo le han realizado desde que nació 3 trabeculectomías y 3 goniotomías. Y en el ojo derecho tiene una trabeculectomía y una pupiloplastia. Y en este ojo derecho, que parece que está un poquito más controlado, le han diagnosticado recientemente una catarata que se está formando. Está con tratamiento de gotas, está con Azarga y con Lumigan. Mi pregunta es la siguiente. El doctor está esperando a que se le forme un poquito más la catarata. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Una vez que se le haya formado más la catarata, ¿cuál sería la intervención adecuada? Porque yo creo que el miedo que tiene el doctor es que los ojos están ahora mismo más o menos controlada, la tensión, y creo que el miedo es que esa intervención pueda estropear pues, el control que tiene ahora mismo de la presión. Eso es muy buena pregunta y yo en estos casos soy partidario
de ya que la niña tiene que someterse a una intervención quirúrgica cuando toque, cuando la catarata esté más avanzada y se tome la decisión de operar, probablemente el hacer una intervención que pueda bajar un poco más la presión intraocular, o bien actuando sobre las intervenciones previas, o bien haciendo una operación de las que yo comentaba mínimamente invasivas, MICS, para intentar que la tensión baje un poquito más o reducir el uso de las gotas. Como tú comentas, uno de los riesgos de la operación es que se descontrole el glaucoma. Entonces, a veces hay que ir un poquito más allá y decir, bueno, pues como hay un riesgo de que se descontrole el glaucoma, vamos a hacer algo para que no pase. Y en estos casos, sin llegar a hacer una nueva trabeculectomía, que a lo mejor es bastante más invasiva, pues buscar algo de tipo intermedio para ver si se puede conseguir un mejor control de la tensión después de la operación. De acuerdo. Y una vez que la tengan que intervenir, si se descontrolase la tensión y en el ojo que tiene, que ya le han hecho 3 trabeculectomías, el siguiente paso sería la válvula de Hamed, como creo que... Probablemente la mejor opción, si ya lleva 3 trabeculectomías, sería plantear una válvula de Hamed. Las válvulas se utilizan bastante en glaucomas congénitos. Los resultados no son malos, aunque todo esto depende un poco de la situación previa del ojo y de cómo esté la conjuntiva y de cómo vaya funcionando, digamos, en el posoperatorio. Pero sí que sería el siguiente paso si después de la cirugía de catarata se complicara y tuviera un descontrol en cuanto a la presión intraocular. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Encantado. Muy bien, antes había pedido la vez Rosa. Sí, Rosa, hola. adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo soy Rosa. Entonces yo tengo ahora 62 años, pero tengo glaucoma de ángulo abierto desde los 20 aproximadamente, que no supieron detectármelo en ese momento y perdí el ojo derecho y en el ojo izquierdo pues me queda muy poco resto. Una vez que ya me lo supieron detectar, pues ya empecé con el tratamiento de colirios y demás y nunca me han operado. Sigo con el tratamiento de colirios. Tengo, según me dice mi oftalmóloga, el tratamiento máximo, que es Azarga, Alfagan, Lumigan. También me pongo Cocoon, un colirio que salió nuevo, me dijo, para el nervio óptico. Me tomo Visan, me tomo Cebrolux 800, bueno, de todo. Entonces, en el ojo derecho se me ha ido formando el ojo derecho no veo nada, se me ha desviado y se me ha hecho una catarata, bueno, pues ya me dice la oftalmóloga que está muy dura, muy dura. Y le da miedo meterme mano, como vulgarmente se ha dicho, porque en el ojo izquierdo tengo ya muy poco resto también y tengo una catarata incipiente subcasular. Y bueno, me avanza un poquito, pero no mucho. Entonces hay días que tengo la visión más clara, otros días que la tengo muy emborronada, otros días que, bueno, pues se me dobla tengo la visión doble y según claro, si fijo más la vista en leer un poco algo, que vamos, que no puedo. Y entonces pues es que le da miedo. La última revisión fui y me dijo que cuando fuese, ahora que tengo que ir a 1 de noviembre, hablaríamos de cirugía, a ver si en el ojo derecho, pero que en el ojo izquierdo pues hasta ahora no era recomendable tocar por el miedo a que durante la intervención o algo pues se pueda descompensar el glaucoma, porque yo en el ojo izquierdo con el tratamiento de colirios y todo eso la sigo manteniendo entre 17 y 19, 17 y 19 la tensión. Y bueno, en el derecho no baja de 30 y tantos. No me llega a dar dolores como cuando al principio, que yo tenía todos los síntomas de dolores, de arcoíris, de todo, y no supieron. Algunas veces me molesta un poquito el derecho, pero vamos, no llega a ser como si me tuviera un rozamiento. Entonces, no sé, era pues preguntar a usted a ver qué opinaba sobre, porque a mí también me da miedo meterme, claro,
A ver Como lo me que... dicen que puede haber un pico de tensión de subida y perderse lo poco que tengo, ¿no? Que para nosotros es mucho, aunque sea muy poco, para nuestro manejo, pues eso. Pues yo entiendo perfectamente tus preocupaciones y las de tu doctora, porque realmente cuando tú tienes un glaucoma tan avanzado y en un ojo único, el riesgo que tenemos de, pues eso, de que la intervención pudiera ser el empujoncito final para perder la visión existe. Sí, yo ya tengo un estadio terminal. Claro, es que los glaucomas ya muy avanzados, tú simplemente el hecho de hacer una operación sobre el ojo supone un trauma. Aunque tú lo hagas todo bien y la operación salga perfecta y todo salga según lo previsto, hay un trauma quirúrgico, hay una inflamación posoperatoria y hay un cambio en las condiciones que se encuentra ese ojo. Y claro, va a haber siempre un riesgo para la visión terminal que te queda. Entonces, yo en estos casos, cuando no hay más remedio, desde luego yo le digo al paciente que se opere, porque la catarata irá progresando, va a ir progresando cada vez un poquito más y llegará un momento que dificultará tu visión. Y entonces hay que plantearse en esos casos, bueno, ¿pierdo la visión por la catarata o me opero y me arriesgo? Pues hombre, si ya la vas a perder por la catarata, porque la catarata te va a dejar al final sin vista, hay que arriesgarse. Entonces, como el que tiene, y vuelvo al símil del corazón, tiene 3 arterias obstruidas en el corazón, 3 coronarias obstruidas, y le dice el cardiólogo, pues mira, tienes 2 opciones, o te operas o te mueres. No, Pero, sí, eso me dice el oftalmólogo aquí, claro, cuando ya la visión del ojo izquierdo ya sea que ya la catarata ya me lo impide, pues entonces ya hay que arriesgar. claro. Pero mientras no sea tan agresivo, que todavía no sea tan grande la catarata ni me impida tanto, pues Claro, el esperar. miedo que tiene ella, como lo tienes tú y como lo tendría yo también, es que igual resulta que te queremos operar para mejorarte y al final te empeoramos. Y no es una cosa que nos guste ni a ti ni a mí. Quiero decir que realmente el peor escenario sería ese. Entras en quirófano con una visión que te permite hacer vida normal y sales sin visión o con una visión peor que la que tenías antes. Por eso te comento que en estos casos hay siempre que poner siempre en la balanza los beneficios, los riesgos y jugar un poco a ver cuál es la situación de cada paciente y en cada momento tomar decisiones distintas. Yo he tenido que tomar decisiones de operar en casos como el tuyo, pero porque realmente la catarata ya estaba afectando muchísimo la visión y la calidad de visión de este paciente y veía yo que iba progresando claramente. Y en estos casos, pues tienes que arriesgarte tú como cirujano y el paciente como paciente porque sabe que no hay otra solución. Y si tenemos la suerte que vaya bien, que muchas veces, la mayoría de los casos va bien, pues acabarás teniendo mejor visión que la que tienes ahora. Incluso, yo te diría más, en estos casos yo asociaría uno de esos procedimientos mix de cirugía mínimamente invasiva de glaucoma para intentar incluso mejorar un poco la situación del glaucoma. No solamente yo tengo miopía también, ¿eh? No he tenido nunca problemas de retina, aunque la retina está, como dice mi oftalmóloga, saturada pues de la congestión, del glaucoma, de los colirios, pero hasta ahora no he tenido problemas de retina ni de córnea. Algunas veces he tenido alguna pequeña inflamación, keratitis o algo, pero no han sido mayores problemas en ese aspecto. Yo pienso que como lo que tú me comentas es un ojo complejo, por lo que me cuentas, tienes la miopía, tienes un glaucoma bastante avanzado, el otro ojo no ve, que además el otro ojo si no ve, si no te duele yo no lo tocaría, eso también te lo digo, porque si no tiene nada de visión y posibilidad de recuperar visión, yo no haría nada con él. Ni quitaría la catarata, nada. Lo dejaríamos así. Si te duele el ojo, te está molestando o eso sí, pero si es un ojo que ya te han dicho que independientemente... No ve, el nervio óptico ya está totalmente... Yo y una catarata dura, de pero momento, que vamos, que no voy a recuperar aunque me la quiten. No lo tocaría a no ser que el ojo se convirtiera en un ojo doloroso o molesto o que el médico dijera, no, esta catarata te la tengo que quitar
porque va a producirte problemas por alguna razón. Lo que pasa es que, claro, se me ha producido estrabismo. No, pero eso no tiene que ver con la catarata. Si el ojo no ve, el estrabismo se está producido porque no tiene visión, no porque tenga catarata. Y aunque se enderece, se va a volver a... Eso es. Y aunque te quita la cataratas, va a seguir con el estrabismo. Eso no va a cambiar. Pues eso, en mi caso es que son... Bueno. Pero bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a ver, habrá ya que... No hay más personas. Hay un par de preguntas en el chat. Sí, en el chat, sí. Si queréis, las comento simplemente. Hay una pregunta de José Luis que dice que si una operación de cataratas podría acelerar la progresión de un glaucoma. La respuesta es sí, porque realmente cuando hay una operación, como he comentado antes, puede haber inflamación, puede haber cambios en la situación previa del glaucoma. Hay que usar corticoides después en el posoperatorio, que también podría subir la tensión. Por eso siempre que hay un glaucoma, yo siempre me planteo hacer algo más, no solamente operar la catarata, sino a lo mejor a utilizar uno de estos implantes que os he comentado. Hay otro, Inma y José están comentando que hay que le han recomendado un implante express. El implante express no lo he comentado en la presentación porque a mí no me gusta mucho. Es una trabeculectomía modificada. Es un pequeño implante que lo que hace es el mismo efecto que hace una trabeculectomía, pero un poco más arreglada, que sería la trabeculectomía convencional. A mí no me convence mucho porque son unos implantes metálicos de tamaño bastante grande y que tienen los mismos problemas y complicaciones que tienen las trabeculectomías. Y por eso soy más partidario, no solo yo, sino otros cirujanos también de glaucoma, de utilizar la técnica no perforante de glaucoma. Pero no te puedo decir nada más. Cada cirujano tiene un poco su técnica y hay algunos que optan por utilizar este tipo de implantes. Y por último, creo que Arantxa está comentando que tiene una miopía muy alta con glaucoma y que está operada ya de cataratas. Y la tensión está bien, pero le duelen los ojos. El dolor puede ser por muchas razones. Puede ser por sequedad ocular, puede ser por el propio COSOPT, que también induce esa sequedad mayor, puede tener queratitis o a veces simplemente los ojos se pueden quedar con un problema que se llama neuralgia, que es una sensibilidad especial a cualquier cosa externa y a la mínima de viento, de sequedad, de luz, etcétera, etcétera, pues duelen. No te puedo dar más información porque, claro, sin ver los ojos a veces es muy difícil saber cuál es el diagnóstico, por qué se produce. Pero es verdad que hay muchos pacientes que tienen glaucoma y tienen molestias crónicas y suelen ser casi siempre por problemas de superficie ocular o bien por años de tratamiento con gotas que a la larga van produciendo pues, efectos secundarios a nivel del ojo o bien por las propias intervenciones quirúrgicas. Muy bien. A ver, no sé si Miguel Ángel quería hacer otra pregunta o... A ver, yo creo que ya sería la última, Joaquín. Seguramente sería la última, porque ya llevamos bastante ratito y bueno, pues creo que sería la última pregunta, ¿no? Podría ser. Miguel Ángel, ¿tenías algo que comentar? Yo no. Pues si alguien quiere hacer otra pregunta, la última. Se había quedado levantada la mano, pensé que querías preguntar algo más. No, pues entonces ya no hay más preguntas, parece. ¿No? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, doctor Belda. Ha sido, esclarecedor, incluso para los que tenemos experiencia en todo tipo de afecciones oculares, pues desde luego ha sido una explicación una charla muy clara, muy didáctica, muy fácil muy amena. De entender. La verdad es que ha estado muy bien, se lo agradecemos de veras. Se lo agradecemos mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que os haya gustado. Un placer estar con vosotros y lo mismo que os he comentado, cualquier cosa pues a través de Delfina o directamente dirigiéndoos o al blog o a la clínica, os puedo resolver cualquier tipo de cuestión que haya quedado en el aire, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y nada, a todos los que habéis participado también muchas gracias. Y nada, esperamos que haya sido de vuestro interés. Y nada, pues se levanta la sesión. Gracias a vosotros. Y buen fin de semana. Gracias. Adiós. Buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.